Muy buenos días. Bienvenidos seamos todos en esta mañana a nuestro tiempo de la predicación de su palabra, aquí desde la Iglesia Nueva Esperanza. Bienvenidos también a aquellos que van a estarnos viendo por la transmisión de Facebook. Y pues seguimos con nuestra enseñanza de los 10 mandamientos. No hay manera de pasar al tercero. Ahí pasamos al tercero, sí. Pero hoy empezamos el tercer mandamiento. Déjenme entonces leerles una parte de estos 10 mandamientos que se encuentran originalmente pues en el Éxodo 20, pero que Moisés los repite en Deuteronomio 5. Dios les dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel. Yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Vamos entonces a escuchar el mensaje de esta porción de la palabra. Muchas gracias, hermana esposa. Qué bendición estar de nuevo con ustedes, hermanos, aquí. Hemos ya tenido el tiempo para orar. Quizás algunos antes les colocábamos el tiempo de oración. Hoy hemos decidido que quizás más para aquellos que no están con nosotros en el tiempo de oración y que solo se acercan para oír el mensaje, les sea más fácil entrar de una sola vez a la predicación, a la enseñanza, y no se detengan demasiado en los detalles que tiene nuestra propia congregación, aunque nos interesa que sepan que estamos orando, que oramos por todos los que conocemos e inclusive aquellos que no conocemos. Oramos por el mundo, oramos por la situación actual del ser humano, en medio de tanto avance tecnológico y de tanta supuesta sabiduría. El ser humano sigue siendo el mismo, sigue siendo malo. En Guatemala estuve en una reunión en donde tuvimos una especie de discusión, porque la persona con la que estaba hablando me dijo: yo creo que los seres humanos son buenos. Y yo tuve que decirle: ¿hace cuánto no lees la Escritura? Porque la Escritura dice que no hay bueno sino solo Dios, y que en virtud de eso debemos buscarlo y debemos pedirle y debemos pedir que Él transforme nuestra vida, y que Él lo ha hecho principalmente a través de la obra del Señor Jesucristo. Cuando nos entregamos a Él, lo hacemos porque necesitamos de Él, y Él nos da, por supuesto, los recursos que ustedes y todos los discípulos de Él tenemos. El recurso del Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es sumamente poderoso, por supuesto. El resumen el recurso de la palabra de Dios también, por supuesto, que nos guía, que nos enseña, que nos dice qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Nos instruye de una manera no solo cognitiva, es decir, aquí no sacamos solo información. Dios nos ha dicho que a través de esta exposición que tenemos, nosotros exponiéndonos, dándole el rostro a la Escritura, poniendo la atención a la Escritura, esta Escritura tiene una fuerza inexplicable para empezar a transformarnos, a cambiarnos, y a veces ni nos damos cuenta. Pero ese recurso es el que nos hace volver una y otra vez durante toda la semana, y debería hacerlo con nosotros, ¿no? Estar pendientes de esto. Es el alimento nuestro, es el elemento que nos cambia con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Y dentro de esta convicción hemos estado juntos como iglesia estudiando ya varios domingos el libro de Deuteronomio, el repaso de la ley, y hemos llegado al capítulo 5, en donde se encuentra la esencia de la ley. Los 10 mandamientos no es otra cosa sino la esencia, la sustancia de la ley.
Y estos 10 mandamientos, como ya he dicho, se agrupan en 2 grandes secciones. La primera de estas secciones o tabla tiene que ver con los mandamientos que Dios nos da o le da a su pueblo a fin de que se relacione correctamente con Él. Los mandamientos de Dios hombre. Esa es la primera tabla, habíamos dicho. Pero la segunda tabla, que conforman los 6 últimos mandamientos, son las directrices que Dios nos da, el mandamiento que Dios nos da para que sepamos comportarnos los unos con los otros. Es decir, nosotros con los otros. Esto es importante, decía yo al inicio, porque inclusive en el número de los 10 mandamientos se refleja el carácter de Dios, un carácter que es sobre todas las cosas no egocéntrico. En otras palabras, nos pide menos para Él, en cierta forma, en el número, cuatro cosas, mientras que a ustedes, a nosotros, nos da seis mandamientos. Y ya hemos visto los primeros 2 mandamientos, aun cuando son cortitos, les decía la vez pasada, debemos recordar cierta forma en que deben interpretarse correctamente estos mandamientos. No se debe creer que son mandamientos aislados. Para entenderlos correctamente debe leerse todo el Éxodo, toda la ley, todo el Deuteronomio y toda la Escritura en realidad. Para entenderlos correctamente, y esto quizás se va a hacer más claro cuando lleguemos al mandamiento del día de reposo, el día del sábado, tenemos que entenderlo dentro del contexto de toda la Escritura, para que sepamos lo que Dios hoy nos dice a nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice Dios a nosotros es un tanto diferente a lo que le decía al pueblo de Israel hace más de 3000 años de existencia. Es un poco diferente, pero lo que está aquí es palabra de Dios que se mira confirmada, aclarada en el resto de la Escritura, principalmente en las palabras del Señor Jesús. Nos toca ahora entrar en el tercer mandamiento. El primer mandamiento, ¿recuerdan cuál era? No tendrás dioses. El segundo mandamiento es, no se harán imágenes. Y ahora el tercer mandamiento es el que aparece en el versículo 11 de Deuteronomio 5. Dice mi versión de la siguiente forma: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, de Jehová tu Dios, de Yahvé tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien toma su nombre en vano. La manera en que está puesto este mandamiento es sucinta, directa, franca, al mero hoyo del asunto, al mero centro de todo lo que dicen los mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero antes de mirar esto, hermanos, recuerdan ustedes que en el mandamiento anterior nos quedó los versículos 8 y 9 que forman como una transición entre el mandamiento 2 y el mandamiento 3. El mandamiento 2 había dicho Dios, no quiero que se hagan imagen de nada porque ustedes y yo debemos tener una relación íntima, directa, y nada de las otras cosas se va a poner en medio de nosotros. Habiendo dicho esto, sin embargo, Él le dice en el versículo 9 a los israelitas, no los adorarás, versículo 9, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. En esta transición entre el segundo mandamiento y el tercer mandamiento hay 2 cosas que ustedes no pueden dejar que se pierdan. No, decimos en El Salvador, no pispilee, es decir, no parpadee, no se salte esto porque es importantísimo. Los mandamientos que Dios le ha dado a Israel son mandamientos que vienen de Dios, y Dios también al pueblo de Israel le dice cómo castigar cuando alguien viola esos mandamientos. Pero junto con esto, lo más importante no es cómo una iglesia o cómo un hombre puede castigarme a mí o puede disciplinarme a mí cuando violo los mandamientos.
usted y yo deberíamos darnos cuenta que lo más importante es cómo Dios reacciona, no cómo reacciona el pastor, no cómo reacciona la iglesia, no cómo reacciona el pueblo de Israel, que muchas veces puede ser severo, sí, con base en lo que la Escritura dice. Alguna vez tenemos que hablar sobre la disciplina en la iglesia, un tema que muy pocas veces se trata hoy en día, ¿no? Porque le tenemos miedo, porque no es muy políticamente correcto, pero por severa que sea la disciplina que la iglesia puede darle a una persona por faltar a uno de los mandamientos de Dios, uno de los requisitos que Dios le pide a la iglesia, por severo que sea eso, lo que más nos llama la atención es cómo Dios una vez más se coloca enfrente para decirnos qué hace Él. Es decir, no me hagan imágenes. En el versículo 9 les dice, no los adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Lo inescapable de la justicia de Dios cuando alguien viola sus mandamientos se encuentra aquí. Esto yo diría sería mi primer punto de este domingo, lo inescapable de la justicia de Dios contra aquel que adora y sirve a un ídolo. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad, la maldad, la desobediencia de los padres sobre los hijos, y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Wow, un versículo de esos que uno no quisiera leer, ¿verdad? Uno no quisiera decir, por favor, ¿por qué lo tuviste que poner ahí? Pero en realidad lo que este versículo nos está mencionando y de lo que nos está hablando es esto, lo inescapable de la justicia de Dios para aquellos que lo desobedecen. Usted se puede escapar de cualquier justicia humana y los loopholes que dicen los norteamericanos, ¿no? Los orificios que existen en la ley para poder escaparse de la justicia humana, el ojo humano, es fácil de ser engañado, distraído, es fácil de hacernos los locos y meternos por algunos recovecos para escapar de la justicia del ser humano. Pero aquí al mirar lo que el Señor dice es, no lo hagan porque yo soy celoso, y ya hemos visto lo que significaba eso en el pasado. No significa un Dios temeroso, no significa un Dios inseguro, significa un Dios justo, significa un Dios que sobre todas las cosas se enoja cuando su creación es destruida por la desobediencia, cuando aún se les ha dicho qué hacer y no lo hacen. Dios se enoja y se pone celoso porque se da cuenta que aun cuando ha sido lo más claro que se puede hacer, la gente no le hace caso. Pero lo que más, además de esto, llama la atención es que Él dice que castiga. Esa forma de hablar no nos gusta hoy en día. Hablamos de disciplina, hablamos de corrección, hablamos de restauración, hablamos de tantas otras eufemismos, palabras bonitas, para no ocupar este tipo de palabras que Dios se ocupa. Dios castiga la maldad. No, Dios no castiga a nadie. Me dirá, muchos allá afuera van a decir eso. Dios no castiga a nadie. Véreme, es que no es que yo lo piense, es que Él lo dice, ¿no? Yo soy Dios celoso que castigo la maldad, la iniquidad, la desobediencia de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa palabra aborrecer es una palabra que la ocupamos en muchas palabras hoy. Es la palabra que la versión griega del Antiguo Testamento traduce con misoj, de ahí donde viene esa misógeno, por ejemplo, pero ese aborrecer, ese despreciar, ese que simplemente mira de menos al otro, en este caso a Dios, de los que me desprecian. Yo castigo a aquellos que me desprecian. Yo castigo a aquellos que me aborrecen, dice esta palabra. Sí, Dios hace eso. Y todavía lo más duro aquí es que Dios dice, como para darnos a entender la severidad de esto. Que a veces, otra vez, para nosotros este tipo de cosas
nos cuesta hablarlas y no las escuchamos ni siquiera en las iglesias, porque pensamos que vamos a dañarle la sensibilidad a las personas, y Dios parece que eso no le interesa. Al contrario, debes entender que esto es serio, debes entender que esto es severo, debes entender que Dios se mete personalmente al tratar con aquellos que violan su palabra, desobedecen sus palabras, aquellos que sirven a los ídolos, a los otros dioses de los que hablamos el domingo pasado. Dios se mete personalmente en aquellos que cuando Él les ha dicho, no tendrán otros dioses, no tendrán otras imágenes. Yo personalmente soy Dios celoso y castigo esa desobediencia. Y si alguien cree que castigar la desobediencia propiamente es algo, light, la palabrita, light. Sí, se va a enojar un rato, así como cuando pasa con nosotros. Sí, se va a ahorrar, tiene dos problemas, enojarse y volverse a contentar. Así decimos nosotros cuando alguien nos ofende, ¿no? Con Dios no sucede así. Dios se describe a sí mismo como alguien que está disgustado por la maldad del ser humano, que destruye su creación, los destruye a ellos mismos, y Dios castiga la iniquidad. Esa palabra ahí es maldad, desobediencia de los padres sobre los hijos y sobre la tercera generación. ¿Es serio esto? ¿Es serio esto? Mire, nuestro Dios es un Dios justo, y si usted sigue leyendo Deuteronomio, este pasaje que está aquí no significa que directamente usted mató a alguien, digamos, Dios no lo quiera, pero a veces dan ganas, ¿verdad? Usted mató a alguien y entonces, ok, tú no solo tú eres culpable, sino que tus hijos y tus nietos, Dios los va a tener en castigo precisamente por tu propia obra. Al leer simplemente el pasaje daría esa la impresión, y sin embargo, si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Dios le ordena al pueblo de Israel, y no solo en Deuteronomio 24, donde Él le dice, no, los hijos no van a pagar por el pecado de sus padres. Yo quiero que ustedes otra vez entiendan, yo soy un Dios justo y nadie va a pagar por el pecado de otro. No. Y sin embargo, cuando menciona este pasaje, el propósito, creo yo, y junto con varios expertos, es mostrarnos un contraste que en un momentito se los describo. El propósito de Dios es decirle a la persona, cuando tú me desobedeces, cuando tú haces iniquidad y no me pones atención, cuando tú haces esto que yo he mandado no hacer, las implicaciones, el daño, las cosas que causas no solo te afectan a ti, sino que afectan también a tus hijos, afectan a tus nietos, afectan a tus bisnietos. Los vas a afectar, los vas a tocar, los vas a condicionar, los vas a influir, de tal forma que cuando pecas no es una cuestión otra vez somera, liviana, que debes pensarlo, Dios está mirando esto. Por supuesto, Él sabe, hermanos, cuando influimos en nuestros hijos, en nuestra familia, por nuestras acciones, por nuestros hábitos, por nuestra manera de hacer ciertas cosas, que las reproducimos en nuestros hijos. Y cuando aquel hace exactamente lo que yo hice, que desagrada a Dios, Dios también los va a castigar y los va a tratar duramente por la cosa que yo pequé de esta forma, y aquel salió haciendo lo mismo. Por eso un hombre mujeriego, por ejemplo, un hombre mujeriego, es obvio que Dios no le va a castigar, como es evidente en el libro de los Reyes. Si usted ha leído el libro de los Reyes, es un libro que nos enseña a ilustrar este principio. Porque el libro de los Reyes nos habla de reyes malos, reyes que sabían la bondad de Dios y el mandamiento de Dios, y sin embargo hicieron todo tipo de desastres.
Y luego el hijo salió y lo superó porque fue todavía peor que él, ¿no? Y Dios castiga tanto al papá como al hijo y luego al nieto. Pero de repente en toda esta lista aparece un fulano nacido del peor de los reyes, que él se comporta bien. Que él se comporta bien y Dios dice, no, así se debe ser. Porque no es cuestión de que, pues mi papá fue así, yo voy a ser así también. Pero por el otro lado sí está Dios enfatizando la necesidad que usted mire que cuando peca, no peca simplemente para usted. Peca e influye a los demás. No, si y los demás, ¿verdad? Y así, y todo lo demás. Y entonces, esto de la tercera y cuarta generación, algunas versiones traducen nietos y bisnietos, ¿verdad? Este es interesante, de acuerdo a los estudiosos. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Esta cuarta generación, de acuerdo con los hebreos, llevaba a un hombre más o menos a la edad de 80 años. A la edad de 80 años más o menos se creía que habían pasado estas 4 generaciones. Y él había podido observar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Y se había dado cuenta de cómo el pecado que él había cometido largo tiempo atrás los había afectado también. Y en ese sentido, la persona entendía cuán grave había sido lo que había hecho. De tal forma que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos dé larga vida es una bendición. No siempre es así. No siempre es así. Por allá vive un viejito por Guatemala que tiene más de 100 años. 100 años. Y cualquiera podría decir, qué bendición vivir 100 años. No siempre es así. Porque durante esos 100 años, estas varias generaciones, has visto cómo metiste la pata y cómo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos también repitieron ese patrón y muchas veces Dios los castigó, algunos los mató. Y tenemos que decirlo. Porque muchas veces esto se nos olvida a nosotros y mirar que un padre vea que por su truanería, que por su iniquidad, como dice este pasaje, un hijo, un nieto, una persona relacionada con él, tenga que enfrentar la justicia de Dios, no es fácil. Por eso es que a nosotros se nos hace pensar una y otra vez, cuidado cuando vas a desobedecer a Dios, porque no solamente te va a castigar a ti, sino que vas a influir a otros que van a ser castigados por ti y por Dios, y tú vas a poder verlo. ¡Wow! No, hombre, así no están las cosas, ¿verdad? No contiene, decíamos nosotros en El Salvador, ¿verdad? No contiene, decía, cuando alguien me hacía una mala oferta. Por eso cuando vayas a pecar así y estés en ese proceso de decidir, acuérdate que Dios es un Dios celoso y que las implicaciones de tu pecado también se miran en otro. Y al hacerlo, detente. Y si por alguna de las cosas que somos tan necios, de verdad, pecamos, busca al Señor, pide misericordia. Esto es lo que viene a continuación, este gran contraste que va a hacer Dios aquí, y el propósito es precisamente recordarnos esto, el gran contraste que existe del versículo 9 al versículo 10, ese gran pero que aparece ahí en el versículo 10, pero que muestro misericordia a millares, dice mi versión acá, pero en el original y la intención del pasaje es suplir otra vez generación, porque muestro compasión a millares de generaciones, mientras el celo de Dios, la justicia de Dios alcanza hasta los bisnietos. El Dios del que se habla acá es un Dios que cuando lo obedeces, cuando haces caso, la compasión de Dios también funciona de la misma forma, alcanza, y no solo alcanza a 4 generaciones, alcanza a miles de generaciones, eso es lo que dice. Esto es una motivación tremenda para la obediencia, motivación para que usted se ponga a pensar, yo quiero obedecer a Dios
porque yo puedo gozar de la bendición que significa obedecer al Señor, pero también estoy influyendo no a 4 generaciones, sino que muestra misericordia, compasión a miles de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muchos de nosotros hemos gozado de la bendición de tener a Dios por lo que algunos de nuestros antepasados quizás hicieron y ni siquiera sabíamos. Dios nos alcanzó porque hombres y mujeres influyeron en nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta. Sin que nosotros nos demos cuenta. Porque Dios es así. Dios es compasivo. Y si bien es cierto, la Escritura habla de un Dios justo, un Dios que tiene ira, un Dios que se enoja, un Dios celoso, que castiga el pecado, inmediatamente la Biblia no solo balancea esto, sino que lo vuelve a sacar como de balance, porque si bien es cierto, Dios castiga 4 generaciones, Dios bendice a 1000 generaciones. Por eso es que lo inescapable de la justicia de Dios se balancea con la superabundancia de la compasión de Dios, el amor de Dios. Esto que la palabra que se ocupa aquí, hay 2 palabras en hebreo que se ocupan para hablar del amor de Dios. Una es Hesed, que seguramente la han escuchado ustedes varias veces. Hesed es la compasión, es la fidelidad, es la verdad de Dios. Interesante, ¿no? Esa mezcla que hacen los hebreos entre verdad y amor, porque es una compasión, una misericordia, una bondad de Dios comprometida. Es algo cuando Dios dice esto, estoy comprometido a hacerlo. Cuando Dios dice voy a hacer bien para ti y para tu descendencia, Dios se compromete. Cuando entras en pacto con Él, hermano, cuando vienes al Señor Jesucristo, entras en un convenio con Él, un pacto con Él. Tú te comprometes, Él se compromete. Y este Hesed, el amor comprometido de Dios, es el que a Israel se le ofrece a cada rato. Yo soy así, yo me he comprometido. ¿Y cuántas veces en el Antiguo Testamento uno no escucha a Dios diciéndole a Israel, no te voy a destruir porque le prometí amor a Abraham? No te voy a destruir porque le prometí amor a Jacob. No te voy a destruir porque le prometí amor a David, por ejemplo. Mi descendencia. Este es el Hesed de Dios. Generalmente, cuando los salmos hablan de la verdad y la misericordia, están hablando de este amor comprometido, verdad, fidelidad. Por eso es que nuestras traducciones tienen problemas, porque algunas dicen verdad, la verdad de Dios es para siempre, por ejemplo. Algunos traducen la fidelidad de Dios es para siempre. Es esta palabrita, amor comprometido de Dios, Hesed. Pero junto con esa palabra, los hebreos tienen otra que se ocupa también abundantemente, y es la palabra Hen, que es una palabra que se ocupa y que se traduce en misericordia, y esta es la bondad inmerecida de Dios para aquellos que ni siquiera la merecen, para aquellos que ni siquiera están comprometidos con Él. Dios es bueno y Dios da en abundancia, inclusive para aquellos que ni siquiera le ponen atención, aquellos que ni siquiera quieren contar con Él, porque les da el sol, les da la lluvia, les da la provisión, les da tantas cosas. Dios es así. Esto es lo que está presente en esto de la misericordia millares, compasión para todo el mundo, ¿verdad? Porque un hombre, una mujer dice, no, yo me voy a ceñir con los mandamientos de Dios. Todo eso como introducción. Bueno, solo tengo un punto más que se desarrolla como en 20. Está bueno, ¿eh? El tercer mandamiento entonces viene antecedido por este tipo de comprensión de Dios. El tercer mandamiento, recuerden, en el centro está, te estoy mandando esto, recuerda.
Recuerda, yo soy un Dios celoso que castigo el pecado, pero al mismo tiempo soy un Dios compasivo para aquellos que me aman y que guardan mis mandamientos. El versículo 11 entonces nos da el tercer mandamiento: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien toma su nombre en vano. No tomarás el nombre de Dios. Esta palabra tomar aquí en el hebreo no es sinónima de decir, de hablar. Parece ser que esa palabra se ocupa casi siempre en contextos cultuales, casi siempre en un culto, casi siempre aquella acción en donde se ocupa algo para levantarlo. No tomarás, no alzarás el nombre de Dios en vano. Fíjense en esto, porque esto es importante, hermano. Esto es importante. No simplemente se trata, aunque puede estar incluido este asunto de repetir el nombre de Dios por cualquier cosa. No, en primer lugar el verbo este que aparece aquí en el versículo 11, no tomarás, se traduce en nuestras versiones, literalmente es no alzarás en vano el nombre del Señor tu Dios. No lo alzarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase? Alzar el nombre de Dios en vano. Quizás en primer lugar deberíamos acordarnos de lo que significa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra nombre. El nombre de Dios, el nombre con el que Dios se identifica. El nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es frecuentemente sinónimo de la identidad y de la esencia del ser, ya sea el ser divino en este caso o el ser humano. Cuando alguien habla del hombre, por eso es que miramos en el Antiguo Testamento muchas veces este énfasis en cómo lo vas a llamar. ¿Cómo vas a llamar a este fulanito? Por ejemplo, en nuestras culturas eso no es importante. A mí me pusieron Gerardo porque mi papá se llama Gerardo. Y porque es bonito el nombre, ¿verdad? Sí. Pero en el Antiguo Testamento, en la Biblia, las cosas no son así. Casi siempre se trata de unir el nombre con la esencia de la persona, la identidad de la persona. Y por eso uno busca, a veces, por eso es interesante buscar la etimología de ciertos nombres, no porque nos guste. Gerardo significa lanza fuerte, pero eso no significa nada en mi caso. Aunque, a saber, ¿verdad? Un nombre, según me dicen, de ascendencia germana o alemana, que tiene ahí el Her, que es la lanza, y el Hard, que es lo duro, ¿verdad? La lanza fuerte. Así me concibo yo, hermano. Perdónenme. Una flecha, ¿verdad? Así dura, que apunta y que pega con ganas. Tengo un cuadrito ahí en mi oficina donde me recuerdo eso con aquel texto del Nuevo Testamento donde dice: nuestras armas no son carnales para vencer todo tipo de argumentos, sino traer todo el pensamiento a Cristo. Pero bueno, el nombre en la Biblia tiene una significación tremenda. El nombre de una persona, de un lugar, del ser de Dios, por supuesto, está unido a su identidad y a su esencia. De ahí que cuando, por ejemplo, y esto es común, en el Antiguo Testamento es común, cuando alguien viene a la familia de Dios, los líderes vienen a la familia de Dios, Dios le dice: te voy a cambiar el nombre. Así le pasa a Abraham, así le pasa a Jacob, así le pasa a varios otros, ¿no? El Señor Jesucristo le dice: aquí viene Simón, te voy a cambiar el nombre. Esa conexión entre la esencia y la persona es algo que nosotros no tenemos, pero sí está presente aquí. Cuando ocupas el nombre de alguien para algo, estás hablando de la esencia de este ser, de la identidad de este ser, de la reputación de este ser, y precisamente por eso es que se nos pide aquí que debemos tener cuidado. De ahí que también existen varios otros ejemplos en donde ciertos nombres significaban cierto tipo de
¿Recuerdan la famosa oración de Jabes de hace años? No sé cuántos de ustedes leyeron, inclusive hay varios libros de esto. La oración de Jabes, ese famoso hombre que aparece en una de las listas de las genealogías interminables de las crónicas de Israel. Este Jabes es aquel hombre que vivió como hebreo, como judío, digámoslo así para nosotros, y que la mamá lo tuvo, nada se dice del papá, aparentemente la mamá lo tuvo como madre soltera, y en este sentido le puso el nombre Jabes. Y la persona, el nombre Jabes en hebreo significa dolor, herida, vejación, alarido inclusive. Imagínense, una mamá poniéndole a su hijo ese nombre. Yo no sé. Bueno, es que a veces en la cultura se nos pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, Dolores, sí, por ejemplo, la palabra Dolores, nombre de alguien, se oye bonito, pero lo que significa es otra cosa, ¿verdad? Lo que significa es otra cosa. Y en un contexto en donde había benjamines, hijos de mi mano derecha, a fuerza de mi mano derecha, Isaías, Dios es salvación, ¿verdad? Zacarías, Dios se acuerda, Dios recuerda, de repente Jabes, y claro, olvídese. Y entonces, imagínense, yo estaría hablando a un montón de salvadoreños aquí, les diría, ahí están los bichitos jugando, chibola, ¿verdad? Quizá, canicas, jugando, y la mamá sale gritando, Benjamín, Zacarías, Isaías, venga para acá, que es hora del almuerzo. Y sale la mamá de Jabes, diciéndole, herida, dolor, hinchazón, desesperación, horror, ven para acá. Sí, yo sé. Alexis se identificó completamente con el llamado. Entonces, esto lo trato de presentárselos a ustedes para que entendamos que cuando Dios dice el nombre de Dios, está refiriendo a su identidad, a su esencia. No alces el nombre de Dios así, porque el nombre de Dios, que es Yahweh, Yahvé, las 4 letras, el nombre propio de Dios es ese precisamente. Hay un sinnúmero de otros nombres alrededor, pero todos los demás nombres describen, cualifican, especifican ciertas dimensiones del nombre de Dios, pero el nombre de Dios es Yahweh. Esas son las 4 letras de este nombre, que significa el que es, el que será, el que ha sido, el que hará todo lo que es necesario hacer para salvar a su pueblo. Ese Dios, ese nombre santo, santísimo, que solamente Él lo tiene, que tiene una gloria increíble, porque mientras Él se identifica como Yahweh, le dice a Moisés, tú no eres el que manda, te estoy dando mi nombre, pero te lo doy aún manteniendo este misterioso elemento en el nombre de Dios, que sinceramente ni siquiera los expertos en hebreo saben entender cómo debería traducirse ese nombre. Parece no tener pasado, no tener presente, no tener futuro. Es un nombre que habla de un ser que existe en total independencia de los demás. Todos los demás no pueden decir eso. Yo soy el que soy, no dependo de nadie. Todos los demás dependen de algo, de alguien, y en última instancia dependen de mí. Yo soy el que soy, ese es el nombre de Dios, este nombre glorioso, con una reputación gloriosa, que el nombre de Dios llena toda la tierra, dice la Escritura. Soy rey grande. Más que esto, Dios les dice a los israelitas, mi nombre yo no se lo doy a nadie más. Yo soy Dios celoso otra vez. Mi nombre es para mí solamente. Este es un nombre único que debes tener cuidado con tratarlo porque estás hablando con el único Dios verdadero. Cuidado con mal usar este nombre
porque no es un nombre de ídolo, no es un nombre vano. Recuerdan lo que dijimos el domingo pasado, la palabra vana está unida con los falsos dioses. La gloria del nombre de Dios, y Él no la comparte con nadie, no le voy a compartir a nadie este nombre. Por eso es sorprendente que cuando uno llega al Nuevo Testamento, Dios mismo nos dice que Él ha compartido su nombre con Jesús. Filipenses capítulo 2. Dios el Padre le ha dado su nombre a Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Revisa Isaías 66. Eso es lo que el hombre hace con el Dios verdadero. Dios el Padre ha hecho a Jesús participante de su nombre, el nombre de Dios. Por eso creemos que Jesús es Dios también, es Dios verdadero. Por eso es interesante también que cuando se nos manda a hacer la gran comisión, se nos dice que vayamos a las naciones y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también posee el nombre de Dios, el Yahweh. Jesús es Yahweh, el Padre es Yahweh, el Espíritu Santo es Yahweh. Dios se lo ha dado a Jesús en el nombre de Jesús. Cuando alguien dice eso en el Nuevo Testamento, está diciendo otra vez en el nombre de Dios. El nombre de Jesús es el nombre de Jehová salva. Jesús significa eso. Yoshua significa Dios salva. Es el nombre que va con el Espíritu Santo también de Mateo 28. Te estás identificando con el nombre. Te estás identificando con el nombre. Perteneces a la familia del nombre. Entonces dijo, no voy a terminar aquí porque ni siquiera he empezado a decirles qué significa esto de no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero es importante que usted y yo recordemos que cuando esto suena a los oídos de los israelitas, tanto en el Antiguo Testamento aquí, el nombre de Dios es Dios mismo. El nombre de Dios es Dios mismo, cuidado. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice yo soy, el nombre de Dios, aquellos lo quieren matar porque no aceptan a Jesús como el mismo Dios. Y cuando le suena a la iglesia, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 es un himno antiquísimo. Aún antes, nos dicen los expertos, las cartas del apóstol Pablo fueron escritas más o menos entre el año 50 y 60 por ahí de nuestra era. Y ya cuando Pablo está escribiendo Filipenses, ya la iglesia cantaba ese himno en donde se reconocía que Jesús era completo Dios, ¿verdad? Eso le habrá causado todo tipo de escándalo a los judíos. ¿Cómo es esto? Pero bueno, para cortar el asunto, porque si no ya nos van a sacar estos otra vez. De todas maneras, si nos sacan, volvemos el próximo domingo. No, por eso no sé. No, tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir aquí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa no tomarás el nombre de Dios en vano? Aquí tengo por lo menos 6, 7 cosas que significan esto al leerlo en Deuteronomio. ¿Y qué significan para nosotros? En primer lugar, de acuerdo con Deuteronomio, tomar el nombre de Dios en vano está relacionado con el falso profeta. Cuando el falso profeta viene y dice, traigo esta información para ti en el nombre de Dios. Deuteronomio 18. Ese, dice el Señor ahí, si ese dice cierta cosa en mi nombre y no se cumple, despáchenselo. Alguien me va a decir, mire, y yo recuerdo hace algunos años que le decía, mire, es que esta es la seriedad con que Dios toma el asunto de la profecía. Cuando alguien tiene, cuando alguien se atreve a decir, esto dice Dios, no es cosa vana, no es cosa pequeña. Alguien dice, Dios me dijo que te dijera, cuidado.
No tomarás el nombre de Dios en vano. Sin que entremos a dilucidar si de verdad es cierto, si no, pero lo que en primer lugar nos debe tomar en cuenta es que cualquiera que tome este nombre en vano está relacionado con cuidado. El falso profeta está ocupando el nombre de Dios. Y si no se cumple, no busque otro tipo de excusa. Era falsa profecía de Deuteronomio 18. La falsa profecía que hoy abunda. Hoy abunda por todos lados. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Cuidado, cuando Dios dice, Él dice, no tomarás mi nombre en vano. Quién sabe si son tus sentimientos, si son tu compromiso con el Señor, si es tu buen deseo para con los demás, si quieres mencionar algo que crees el Señor quisiera para alguien, haz todo ese tipo de matizaciones, pero cuidado con decir Dios me dijo. Por eso es que el predicador simplemente cuando predica, enseña, debe ceñir a la Escritura, porque es fácil que las personas confundan lo que yo estoy diciendo con la palabra de Dios directamente. Y por eso es necesario que usted también revise cuando alguien le dice esto es palabra de Dios y no lo es. No tomarás el nombre de Dios en vano. La falsa profecía. Número 2. La falsa adoración. El sentimentalismo que a veces nutre a muchísimas de nuestras iglesias y que nos hace decir y hacer cosas que nosotros, por las que no somos responsables. Esto está unido a lo que acabo de decir de la expresión de no levantarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas miles, cientos de personas haciendo esto precisamente en un montón de iglesias, diciéndole a Dios que lo aman, diciéndole a Dios que es su rey, diciéndole a Dios un montón de cosas que realmente no son ciertas? Que sinceramente no son ciertas. Bastaría que se acabe el culto para darte cuenta que no era cierto. No tomarás el nombre de Dios en vano. La Escritura nos dice, antes de que le prometas algo a Dios, antes de que el nombre de Dios surja aquí y le prometas y le digas un montón de cosas, piénsalo, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Mejor es que no prometas si no vas a cumplir. El nombre de Dios, con el nombre de Dios no se juega en este sentido. No se le dice, no se le ofrece, no se le exalta algo que no es cierto. No exaltarás el nombre de Dios en vano. No, ten cuidado, medítalo, piénsalo. Por eso la necesidad a veces, y en el pasado la iglesia había entendido esto más, ¿verdad? La necesidad de quizás tener un himnario. Cuando estás cantando podés mirar las frases que estás diciendo y decir, quiero decir esto. Como por ejemplo algunos de nuestros himnos, ¿no? Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. ¿De verdad que quieres, anhelas de verdad trabajar por el Señor? ¿Ah? No es cierto. La gran mayoría no quiere. La gran mayoría está contento con simplemente levantar las manos media hora y luego volver a la vida de paganos que tienen. Eso es la verdad. La falsa adoración está aquí, este sentimentalismo que a veces nos llena y que muchas veces está solo de carátula. Mire, si algo ustedes me van a conocer y ojalá que algunos me conozcan de allá afuera por esto, es que la gran mayoría de música cristiana hoy en día es pura basura, perdónenme la expresión. Y no tanto por lo que dice, y no tanto por lo superficial que es muchas veces, que no dice nada, sino porque muchos de los que las cantan tienen vidas horrorosas, terribles vidas, tremendas vidas, que hablan de la santidad de Dios y hablan de Dios como santo, y mientras tanto ellos están inmersos en todo un mundo de pornografía, por ejemplo. El famoso grupo ese Hillsong, que muchas iglesias cantan sus cantos. No es cierto, ellos mismos dijeron el asunto. Mientras cantamos y la gente está adorando a Dios, este fulano está por dentro podrido. Y entonces uno se pregunta, sí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No.
No, eso no lo quiero. Eso no me gusta. No voy a dar por inocente a alguien que hace eso. Y antes de despedirme, porque sí, ya se me acabó el tiempo y vamos a seguir el próximo domingo, si Dios quiere, si Él no ha venido, es que usted y yo deberíamos estar conscientes de que estas afirmaciones de Dios, por ejemplo, en este caso, yo no voy a dar por inocente al que haga esto. Uno dice, pero tanta gente que hace eso y nunca nada le pasa. Nunca nada le pasa. Debemos entender de una vez por todas, hermanos queridos, que usted no necesita ver. No es necesario que usted vea, no es requisito que usted vea cómo Dios sí castiga a este tipo de personas. Que Dios lo hace y lo hace de diversas maneras es increíble y es parte de mi confianza también, ¿no? La gente sigue haciéndolo y sigue admirando y haciendo lo que este montón de adoradores paganos, que son paganos al fin de cuentas, gente que levanta la voz y habla y tiene el nombre de Dios aquí y con tanto sentimentalismo, ¿no? Hay un montón de sentimientos aquí, pero por debajo y por dentro es vano lo que tienen. Cuidado en este sentido. El nombre de Dios es cosa seria. Vamos a terminar ahí por hoy. Me falta mucho aquí para hablar del nombre de Dios que tenía aquí planificado, pero el tiempo es nuestro enemigo y queremos oírlo bien también. Padre, en el nombre de Jesús, con todo lo que esa expresión significa, te buscamos reconociendo que tu nombre es grande, es glorioso, representa tu persona y tu esencia, el Dios Salvador, el Dios que se ha dado por nosotros, que tiene un nombre que no lo comparte con nadie, consigo mismo únicamente el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yahweh, nuestro Dios bendito a quien queremos servir, del que no nos servimos ni mucho menos. Tú eres el que manda, tú eres nuestro Dios. A ti, Señor, queremos servirte. Señor, permite que nuestra reunión de día domingo y nuestras reuniones en general te honren a ti. Nuestra vida te honre a ti, Señor, para no hallarnos tomando el nombre de Dios en vano. Tu nombre será siempre sólido, Señor. Tu nombre es eterno, Señor. Tu nombre, creador del cielo y de la tierra, Salvador de Israel y de la iglesia, el que mandó a Jesús por nosotros, el que dio a su Espíritu Santo por nosotros, el que ha dado la palabra por nosotros, el que ha prometido venir por nosotros. Muchas gracias, Señor. Levantamos tu nombre en adoración genuina, deseando que, Señor, tu nombre sea honrado. En nombre de Jesús oramos. Amén.